En el año 1924 apareció lo que todavía hoy, casi 100 años después, se considera uno de los sarcófagos más enigmáticos de la historia de la arqueología egipcia. Tenemos que viajar a la meseta, a la planicie de Abu Rowash, en donde recordáis en el año 2008 se sacó, ¿no?, a la luz esa historia, ¿no?, con History Channel, de la cuarta pirámide de Giza o la pirámide perdida de Giza. En realidad una pirámide que se conocía desde hace siglos, aparece en los mapas incluso de época medieval, porque se utilizó como cantera durante muchos siglos para construir monumentos y casas y palacios que hay en los alrededores, ¿no? Es la pirámide de Djedefre, la pirámide de Diodefre, una construcción que en el año 1995, a colación de un artículo que publicó la revista Año Cero en el número 56, en ese mes de marzo, con el título de Las incógnitas del sarcófago de Diodefre, el problema matemático más antiguo del mundo. Yo recuerdo que vivía en Valladolid y lo fotocopié en la biblioteca pública de San Nicolás. Allí es donde iba todos los meses a ver estas revistas que me apasionaban y me siguen interesando muchísimo. Es un artículo de Manuel José Delgado, que en paz descanse. Bueno, pues ahí apareció, ¿no?, ese sarcófago, que es uno de los más desconocidos y más insólitos que hay en el Museo del Cairo. En la planta inferior, nada más entrar a la izquierda, en una de las esquinas, hay este sarcófago que originalmente, ¿no?, tiene esa tapa que está medio rota, separada un poco por el serrado. Ahora hablaremos un poco de ello, de lo que es la parte, la cubeta de la caja de granito, y ahí, bueno, pues ahí fue colocado desde hace ya décadas y bueno, pues a mí lo que me llamó la atención es que la lectura que yo había hecho de la publicación de la pirámide de Djedefre en Abu Rowash, Petrie ya decía que el sarcófago estaba totalmente fragmentado, estaba roto. Y eso es lo que ya me hizo saltar las alarmas, ¿no? Hablé con mi amigo José Miguel Parra, experto en pirámides, que fue quien me confirmó precisamente este hecho. ¿Dónde estaba el problema? Ese sarcófago no pertenece a esa pirámide y ese sarcófago no pertenece al faraón Djedefre, que era el sucesor de Keops, el constructor de la Gran Pirámide, de quien tenemos incluso una cabeza, ¿no?, que se conserva en el Museo del Louvre para, bueno, pues para hablarnos un poco del rostro, el aspecto físico que debía de tener este faraón. ¿Quién era en realidad el titular, el dueño de este sarcófago? Bueno, pues el sarcófago había aparecido efectivamente en el año 1924. Este es un dato que he dado un poco para despistar, ¿no?, al principio del vídeo. Fue en concreto, se registra el 22 de diciembre del año 1924. Hay una página web de la Universidad de Harvard en donde está toda la información de este sarcófago. Pertenece a Horjedef. Quizá el nombre Horjedef, similar al de Djedefre, a Diodefre, es el que confundió a Manuel José Delgado en su momento. Pero bueno, lo cierto es que también podría haber ido a la fuente original a mirar, ¿no?, la publicación de esa pirámide y darse cuenta de que no era así, ¿no? O ver el registro del Museo del Cairo, en donde aparece con otro nombre. Hoy es cierto que hoy sí que tiene una cartela, durante mucho tiempo no tuvo una cartela, pero vamos, yo esta información la tengo asumida desde hace años, cuando me dio precisamente por investigar este sarcófago. Como digo, apareció en la tumba de Horjedef, que es un personaje también alucinante. Es el mismo Horjedef, hijo de Keops, que aparece mencionado en el papiro Westcar y que tiene un encuentro con el mago Jedi cuando realiza ese juego de cortarle la cabeza a la oca en la corte del faraón Keops. El protagonista de esta historia es Horjedef, que fue quien mandó buscar a ese mago Jedi para que actuara, para que sorprendiera a su padre, el faraón Keops. Lo que llama la atención de este sarcófago, tal y como lo vemos en la actualidad en el Museo del Cairo,
es que, bueno, originalmente, como estáis viendo, apareció con la tapa vuelta hacia abajo, es decir, es un sarcófago inacabado, le falta el pulido, le falta absolutamente todo. Manuel José, también Manolo, hablaba de una serie de claves matemáticas. En este artículo no voy a entrar a ello, pero tomando como referencia las medidas que están mal hechas, mal tomadas, pues todo es posible, ¿no? La longitud, el grosor, la altura, está todo mal medido. Yo creo que tomó también las medidas erróneas de otro sarcófago, porque si no, no me entra en la cabeza que pudieran salir esos datos, ¿no? Bueno, dejando esto aparte, uno de los problemas que él decía es que la tapa tenía evidencias de haber sido cortada con una radial. El tema del trabajo de la piedra lo hemos hablado en infinidad de ocasiones en este canal, ¿no? Dentro de la pirámide en YouTube. Muchos niegan el hecho de que los antiguos egipcios pudieran cortar el granito con herramientas de cobre, con sierras de cobre. El cobre, como vemos en este tubo de cobre de apenas 1 milímetro de grosor, es un metal mucho más duro de lo que pudiéramos pensar, ¿no? O sea, te doy un garrotazo con este tubo de cobre y realmente te deja al bies, ¿no? Hay infinidad de vídeos en internet, en YouTube, de arqueología experimental trepanando granito con tubos de cobre, y es perfectamente factible. Hay que tener mucha paciencia, hay que darle mucho, pero se puede hacer. ¿Por qué? Porque realmente quien sierra no es el cobre, sino que es el esmeril, el abrasivo que se utiliza añadiendo a estas herramientas. Cuando tú perforas un fragmento de granito con un taladro, con un tubo de cobre como este, tenemos infinidad, ¿no?, de referencias en ese sentido, ¿no?, en donde vemos cómo se vaciaba un espacio con estos tubos de cobre, y luego se rompía el tarugo y seguías perforando, seguías trabajando en este sentido, ¿no? Lo que corta no es, como digo, el borde de cobre, que siempre eran bordes lisos. Las sierras utilizadas en el antiguo Egipto para cortar el cobre no tenían dientes. Esto ya lo explicó Petrie, Flinders Petrie, el padre de la arqueología, hace más de 100 años, a finales del siglo XIX, ya avanzó esta idea de que la única forma de dejar esas marcas que vamos a ver ahora y que sorprendían, ¿no?, en aquella época, era con una sierra con el filo absolutamente liso, como en los tubos, y que realmente quien cortaba, quien avanzaba, quien hacía que avanzara era el esmeril, era el polvo de cuarzo, esos granos de cuarzo de la arena del desierto, que era utilizado como abrasivo. Dennis Allen Stokes, que es ingeniero, lleva muchísimos años trabajando con esto y ha conseguido esas mismas marcas, ¿no?, de 2 milímetros entre una marca profunda y otra marca profunda, que en el caso de los tarugos no son espirales, ya lo veíamos una vez en otro vídeo, no es una espiral, son marcas totalmente irregulares, ¿no?, y que no pertenecen al borde de la herramienta de cobre, sino a esos granos de cuarzo que van quedando entre el exterior de la herramienta de cobre y la pared de granito que va perforando, ¿no? De ahí el hecho de que esas marcas no sean en espiral, sean irregulares, no sean paralelas tampoco, sino que pertenecen a esos granos de cuarzo. Esto hay que tenerlo muy presente. No corta el cobre, sino que lo que corta es el cuarzo, que va introduciéndose en el granito. Esta herramienta con forma de radial, ¿no?, que decían algunos investigadores, no es tal. Si nosotros vemos la tapa del sarcófago de Horjedev, vemos que tiene 3 zonas de corte. Las mismas zonas de corte, yo lo explicaba también el otro día, que, por ejemplo, vamos a tomar la libreta, cuando tú avanzas y quieres cortar, no cortas de forma unilateral, ¿no?, de arriba abajo, vas cortando por una esquina, avanzas luego por otra esquina,
te queda una especie de V invertida y luego vas cortando por el medio, que es exactamente lo que vemos en los restos, ¿no?, de esta tapa que aparece en la tumba de Horjedev. En la tumba de Rekhmira, por ejemplo, podemos ver el trabajo del granito realizado 1000 años después. Rekhmira fue visir en la 18 dinastía, hacia el 1400, grosso modo, antes de nuestra era, y ahí vemos cómo trabajaban con herramientas de pedernal, herramientas de esmeril, y cómo pulían, pues con una especie como lo estamos viendo como una especie de roca, seguramente luego también utilizando el agua, ¿no?, el agua para hacer que la piedra pues pudiera ser pulida de una forma. Yo he visto talleres de escultura en Egipto de granito y utilizan hoy el agua a presión con arena. Bueno, pues es las mismas herramientas, los mismos elementos tecnológicos que utilizaban hace casi 4500 años, un poco más, para fabricar este tipo de sarcófagos. La tumba y el sarcófago la tumba no está inacabada, lo que pasa que fue saqueada hace muchísimos años, ¿no? Hoy la tumba está en la zona oriental de la meseta de Giza, tiene el número de referencia G7210-7220, complejo A, es un complejo grande de mastabas en ese lado oriental de la Gran Pirámide, y ahí donde estamos viendo ahora en esas imágenes es donde se encontró ese sarcófago que no pertenecía al faraón Jedefra, a Diodefre, sino a Horjedev, otro de los hijos del faraón Keops. Hasta aquí este nuevo vídeo de dentro de la pirámide, en donde hemos hablado un poquito más del cobre. Vamos a poner algunos enlaces, ¿no?, para esos vídeos también de otros canales donde se habla del trabajo de la piedra, bien con herramientas de cobre o bien con herramientas de pedernal, de esmeril, muy duras. Yo siempre decía esmeril, y me ha costado, ¿no?, aprender el nombre que es esmeril, ¿no?, y que ayudaban, como digo, de una forma lenta pero posible, para hacer este tipo de trabajos. Y luego las marcas, entre esas marcas gruesas, no están producidas por el filo de la sierra, sino que era las marcas de los granos de cuarzo que se utilizaban como abrasivo para hacer que la herramienta pudiera avanzar. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Suscribíos al canal, como decimos siempre, si no lo habéis hecho ya, compartidlo en las redes sociales, y nos seguimos viendo aquí dentro de poco, dentro de la pirámide. Hasta pronto.